Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estoy ya muy emocionado porque estamos ya solamente a 2 días del Congreso Transforma tu Entorno 2013. Lo que Dios está preparando es realmente tremendo y yo te invito, no te lo pierdas, por favor. Si aún no tienes entradas, busca la manera de poder ir. Si la estás pensando, no la pienses más porque lo que Dios va a hacer ese día está increíble. Si no tienes dinero para tus entradas, por favor comunícate conmigo en el Facebook .com Prodigy Alex, diagonal Prodigy Alex, o mándanos un inbox también a facebook.com diagonal South Music, o un tweet en arroba Prodigy Alex o arroba South Music. Pero por favor que no te quedes fuera, nosotros vemos cómo podemos ayudarte, pero la idea es que tú estés en Transforma tu Entorno y que tú puedas ser parte del movimiento del Espíritu Santo que está levantando en los corazones de mucha gente, porque este movimiento no es solamente un congreso. El congreso no es el fin, el congreso no es la razón es que Cristo sea glorificado, y el congreso solamente es un lugar donde podemos exponer las ideas que Dios nos ha regalado, la verdad de la palabra ante la gente, y a través de eso ser activados para lo que realmente queremos hacer y tenemos que hacer según lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos, porque el Congreso es solamente un paso de lo mucho que Dios quiere hacer. Así es que no te lo pierdas, pero sobre todo no dejes de recordar que es en la palabra donde está todo el sustento. Así es que vamos a la palabra, capítulo 26 del libro de los Hechos. Pablo va a defenderse ahora ante el rey Agripa, y es muy muy increíble lo que él comenta, la forma en que él se defiende, la forma en que él presenta a Cristo desde un principio, y vamos a estudiarlo con mucho cuidado. Está a punto de hacer su defensa, están ahí varias personas importantes, entre ellos por supuesto el rey Agripa, Félix el gobernador, Berenice, que es bueno, viene con el rey Agripa, y finalmente pues otra gente, ¿no? Y no es Félix, perdón, es Festo el que está ahí en este momento. Entonces vamos a revisar qué es lo que sucede. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo, versículo 26:1, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Cuando Pablo da esta frase, desde el principio a nosotros como creyentes nos da a entender que él ya estaba preparado y pensando en cómo introducir el evangelio, en este caso por las costumbres. El Espíritu Santo nos llena, mi amigo, mi amiga, y nosotros debemos de estar lo suficientemente atentos y perceptivos para entender el momento y la forma en que debemos de introducir el evangelio. Él va a introducir el evangelio por medio de las costumbres y tradiciones que hay entre los judíos. Vamos a seguir leyendo. Mi vida, pues, aquí viene un relato de la conversión de Pablo, por lo tanto, lo voy a leer, pero lo voy a leer sin detenerme tanto, al menos que hay algunos detalles ahí por ahí que salen. Pero, ¿por qué? Porque ya lo hemos estudiado, ¿no? Este es como un recuento, ya lo hemos visto incluso 2 veces. Dice el 4 del capítulo 26 del libro de los Hechos: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesas cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre ustedes cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Aquí hay dos detalles bien importantes. Uno, él vivía fariseo. A veces hemos creado un concepto de fariseo erróneo. Bueno, no erróneo, pero siempre vemos como lo malo de los fariseos, ¿no? O sea, sabemos que eran los que se le oponían a Jesús, los que todo el tiempo estaban de alguna manera actuando hipócritamente y todo, pero los fariseos son una parte muy importante del pueblo de Israel, porque en un momento en donde la palabra de Dios no está viva, ellos empiezan a enseñarla.
y ellos tienen un celo por las cosas de Dios y eso permite que las costumbres y las cosas que Dios mandaba fueran guardadas. Ya después entran en una cuestión de legalismo, pero ser fariseo era un honor, aparte que social y económicamente era una posición muy privilegiada. Entonces Pablo lo menciona aquí. Ahora dice, pero bueno, esto era antes, ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio, ¿no? Entonces dice, por una esperanza es que estoy en este juicio. Mi amigo, la esperanza que nosotros llevamos al mundo probablemente para ellos va a representar juicio, pero nosotros tenemos que estar atentos a que nuestro mensaje sea siempre de esperanza y de edificación en todo momento, a pesar de que vengan las circunstancias difíciles. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Qué tremendo ha de haber sido el removimiento de conciencia que tenía Pablo, ha de haber sido tremendo. Dice el 11, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos les perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Yo me pongo en la posición de Pablo, probablemente había noches en donde a lo mejor venían esos pensamientos de esa gente que él consintió que se muriera o que él estaba ahí presente, y que al saber el camino pues se dio cuenta que estaba equivocado, pero ya lo había hecho. Obviamente él entendió la parte del perdón, pero ha de haber sido tremendo. Y aquí está hablando un hombre arrepentido de su pecado y está reconociendo públicamente lo que él hacía, porque es bien importante, nosotros no somos perfectos. Mi amigo, mi amiga, si quieres dar un testimonio perfecto, te vas a vivir frustrando toda tu vida porque fallamos. Lo importante es que sepamos reconocer delante de Dios y de los hombres nuestros errores, pero sepamos cómo fortalecerlos en la palabra del Señor, como lo hizo el apóstol Pablo. Voy al versículo 12. Ocupado en esto de estar matando gente, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Te imaginas cómo ha de ser esta luz que él la veía así? En la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Perdón. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Aquí viene esos versículos tremendos. Los leo y ahorita les explico. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me ha aparecido a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hace 5 años que estaba, no, un poco más de 5 años ya que estaba a punto de terminar mi preparatoria en el sistema cristiano, hubo momentos de incertidumbre en donde yo decía, Dios, no vale la pena seguirme preparando para ti. Y Él me regaló estos versículos que se convirtieron, después de Isaías 60, del 1 al 3, se convirtieron en mis otros versículos, 3 versículos favoritos, el capítulo 26 de Hechos, del 16 al 18. Levántate y ponte sobre sus pies. No te lamentes más, no estés pensando qué puedes hacer o qué no pudiste hacer o qué no puedes lograr, porque yo te he puesto, me ha parecido a ti para ponerte por ministro y testigo. Ministro es alguien que da de lo que ha recibido. Entonces, de lo que yo te voy a dar, tú lo vas a dar y además vas a ser testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, el primer encuentro con Jesús, mi amigo, mi amiga, es solo el principio. Dios quiere seguir encontrándose contigo. Dios quiere seguir teniendo una relación personal contigo. Dios quiere continuar en esa aventura diaria, que diariamente sea una experiencia con Jesucristo y haya una aventura nueva. Entonces, que haya un encuentro con Él diario. Y dice
te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos. Fíjate la palabra que el Señor te está regalando ahorita y perdón que me emocione, pero es tremendo rumbo a Transforma tu Entorno 2003 y rumbo a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la mía. Hoy el Señor te dice, yo te he puesto para que abras sus ojos, ni más ni menos que para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ese, mi querido amigo, independientemente de funciones del ministerio, es parte de nuestro llamado, que abras los ojos de las personas, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Tú estás rescatando gente de la potestad de Satanás y la estás llevando ante Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso te corresponde a ti, para eso te llamó el Señor. Por eso es que Pablo, en medio de tanta tribulación, de tanta cosa, se mantenía firme, porque entendía su llamado, porque entendía que Dios tenía cosas aún mayores para él y lo creía. Entonces dice el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esto es bien interesante. Yo tuve auxilio de Dios, dice el versículo 22. Pablo sabía que su auxilio venía de Dios. Ahora 24. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Mi amigo, la palabra es una locura para la gente, pero es la cosa más verdadera y más cuerda que puedas encontrar. Por más que busques, no va a haber cosa más cuerda y más verdad que la palabra de Dios. 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso... Perdón, ustedes han sido días pesados, una disculpa. Vamos a seguir leyendo el versículo 26. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Es muy tremendo. Dios hace su obra en todo lugar manifiesta. 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Es muy interesante. Pablo, con la misma ley que ellos creían, les enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueran hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. O sea, ojalá todos conocieran el camino que yo conozco, la pasión que yo tengo, a excepción de las cadenas que tengo, ¿no? 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Entonces le dijeron: bueno, es muy tremendo, no hay condenación para este hombre, pero tristemente apeló al César, y cuando hacías esa apelación no se podía echar para atrás, tenía que estar ante el César. Entonces lo importante es que la gente vea un testimonio en nosotros y diga: wow. Y yo te aseguro que aunque a lo mejor Agripa en ese momento no creyó, la cosquilla, el Espíritu Santo obviamente no lo dejó en paz. No lo dejó en paz seguramente le recordaba las palabras de Pablo, porque Dios así trabaja. Tú tienes que hablar, tú tienes que sembrar, Dios se encarga de lo demás. Mi amigo, nos vemos en Transforma tu Entorno 2003 en 2 días, y mañana nos vemos para terminar, bueno, para estar en el penúltimo ya día de devocional y seguir preparándonos rumbo a Transforma tu Entorno 2013. Dios les bendice.